Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas en la Era Pajarera. En esta edición tenemos como invitado a un escritor excepcional y polifacético, el gaditano Jesús Cañadas, que tiene libros tan notables como, entre otros muchos, como Dientes Rojos, que lo está petando ahora mismo, y Las tres muertes de Fermín Salvochea, que es el primero que he tenido yo el placer de leer y que ya me ha enganchado totalmente y que también, bueno, pues lo petó en su momento y que sigue también ahí, ¿no? Dando que hablar. Si los habéis leído, entenderéis perfectamente que el tema del que vamos a hablar hoy pues sea nostalgia de monstruos, magia y leyendas. Bueno, Jesús, lo primero, bienvenido y gracias por acudir a charlar con nosotros. ¿Qué tal estás? Bueno, muy bien, encantadísimo de estar aquí con vosotros, muy fan del título del programa y encantado de pasar un ratito aquí charlando de libros, de nostalgia, de monstruos y de lo que haga falta. Es que lo de charlas en la era pajarera es que yo en mi pueblo tengo una era. Ujú. Y bueno, mi idea al principio era decir que a gusto, porque ahí además es que está de, bueno, pues Estás de lujo, ¿no? es para charlar a gusto. Lo que pasa es que con las condiciones meteorológicas ahora mismo pues no son las más adecuadas para ponerme allí. Pero bueno, después de leer tu novela de Salvochea, Ujú, la otra la tengo todavía pendiente, tenía ujú. muchas ganas de hablar contigo pues largo y tendido, así que si te parece nos metemos ya directamente en Del faena, tirón. ¿vale? Venga. Conforme la ciencia avanza, la necesidad de explicar lo que no entendemos por medio de mitos, leyendas e historias donde reina la magia, pues va disminuyendo, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, lo que no disminuye es el deseo de crear narraciones fantásticas. Y no solo de crear. También tengo la impresión de que no mengua el deseo de creer, aunque sea un poquito en ellas, ¿no? Si lo piensas, somos las primeras generaciones que crecen sin que esas historias con esos componentes mágicos pues sean algo cotidiano y real en su día a día, algo que se aceptaba y compartía en comunidad, como ocurría en época de nuestros abuelos. Las historias no siempre se pierden, pero ya no las escuchamos del mismo modo, ¿no? Con la misma inocencia, con la misma credulidad. Entonces, mi primera pregunta es, si piensas que nos sentimos algo huérfanos respecto a todo esto, y si es así, ¿por qué ese sentimiento de pérdida? Pues fíjate que vamos a empezar la charla estando en desacuerdo, porque Me encanta. sí, que además es lo mejor, porque no hay cosa más aburrida que una charla donde todo el mundo se da la Que me razón. digas, Sí, pues estoy de acuerdo, sí, sí, estoy de otra. acuerdo, y a la media hora, hasta luego. Estoy muy en desacuerdo contigo, porque en realidad creo que simplemente el foco y la naturaleza de las historias que nos contamos han cambiado. Pero si te fijas, los chavales eh, de una edad entre 10 12 o así, 15, están muy en contacto con mitología, con fantasía y con todo tipo de historias. Lo que pasa es que ese tipo de historias no vienen ya de la tradición oral que le cuenta el abuelo, sino que la ven en el cine, en un evento donde van todos a ver la nueva de Marvel. Pero está clarísimo que la mitología y la fantasía, sobre todo en lo audiovisual, está muy presente. Hace poco hice una entrevista en el Diario de Cádiz donde surgió el tema también de si la fantasía está menguando o no, y a mí me parece que no, me parece que el género fantástico ha ganado por completo en casi todos los ámbitos de la ficción, y que hay Sí. uno que todavía se le resiste un poquito, que es la literatura, Mm. que es la literatura. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que sea una de las bellas artes. Claro, tampoco hay danza fantástica, tampoco hay arquitectura fantástica, aunque podemos Sí, encontrar ejemplos, pero digamos que esta democratización y esta extensión del fantástico que se ha dado en el cómic, en el videojuego, en el cine y en otros muchos ámbitos, en la literatura, está presente, pero todavía hay cierta reticencia. Lo que pasa es que yo creo que las nuevas generaciones no están en absoluto huérfanas de fantasía. Todo lo contrario, de hecho. ya. Yo es que creo, igual me he explicado mal, ¿eh? Vale, vale. Sí, sí, igual vamos a estar más de acuerdo de lo que pensabas. Pero, Vale, vale. no, digo que sí que hay todavía esa necesidad de lo fantástico, pero que Ujú. ya la diferencia está
en que así como nuestros abuelos vivían con esas historias que surgían en los pueblos y tal, y que ellos recibían como ciertas, que se creían. Hoy Sí, en día un niño se lee Harry Potter y bueno, yo creo que sabe diferenciar entre lo real y lo que es lo fantástico, ¿no? Ahí es un poco donde yo pongo la frontera. O sea, a mí, por ejemplo, pues mi abuela me contaba de pequeña, me contaba historias de su pueblo y me contaba historias pues de, yo qué sé, de la bruja del pueblo de Alau que venía y hacía unas cosas pues impresionantes, ¿no? O de que se había aparecido un macho cabrío que les había hablado y ella se lo creía a pies juntillas, o sea, me lo contaba con la ya. misma naturalidad que me contaba que el burro le había tirado estando embarazada, no sé, o sea, que para ellos era como algo todavía muy cierto, ¿no? Sí. En ese sentido te digo yo, ¿no? O sea, que sí, por eso te comentaba que no mengua el deseo de historias fantásticas, pero ya no, Quizás están un poco más lejos. No están tan cerca de nosotros ni le han pasado a alguien que nosotros que conocemos. ya no nos Pero lo sí, no nos lo creemos, o sea, no hay esa necesidad, como te decía antes, las cosas se explicaban muchas veces desde la magia, ¿no? ujú, ujú. Y hoy en día, pues esa necesidad, pues a raíz de lo que avanza la ciencia, evidentemente se va perdiendo. Entonces, por ahí te preguntaba yo por ese sentimiento de nostalgia de creernos realmente esas historias. Guau, es que no sé, Más tía, que, es un temazo. Este temazo, ¿eh? Porque me viene a la cabeza las fotos estas de la premiere de hace unos 5 años así, de la penúltima peli de Cazafantasmas, de las que estaba protagonizada por Cómica, del grupo de las Cazafantasmas, y la cantidad de niñas que había vestidas de Cazafantasmas recibiendo a las actrices. Y me cuesta pensar que esas niñas no lo vean como real, ¿sabes? En esa edad. Claro, no es algo que le haya pasado a su abuela, pero el hecho de cazar fantasmas y de que haya una heroína por ahí que se pone un mono y que empieza a pegar disparos de rayos con el traje, con el equipo de cazar fantasmas, para ella es muy real hasta que llega el momento en el que deje de creer en eso. Yo creo que simplemente ha cambiado el foco, que es verdad que no tenemos unos mitos que damos como reales cercanos, ¿sabes? Del pueblo, de la ciudad o del barrio donde estamos, pero yo creo que sigue presente en ciertas edades, ¿sabes? También sí, me hace es eso, pensar un ¿no? poco en lo que decía Stephen King en It, ¿no? Que por supuesto los niños no ponían en tela de juicio que existiera el hombre lobo, bueno, el payaso Pennywise y todas las criaturas en las que se convertía, porque para ellos eran reales, ¿no? Es decir, ellos no vivían en un mundo donde no existiera el hombre lobo. Hasta eso pasa en un cierto momento de la evolución tuya como persona, que dejas de creer Ya. en esas cosas, pero Entonces te reformuló un poco la pregunta. ¿Puede haber venga, una nostalgia cuando ya somos adultos de perder esa inocencia de creernos las cosas y habría algo de todo esto bueno, en tu necesidad de escribir las novelas que escribes? claro, aquí hay una doble vertiente. Como lector, ¿sabes? Como consumidores de este tipo de género, por supuesto que hay, no diría nostalgia, pero sí vacío, sí tendencia Sí. a recuperarlas y como creador, absolutamente, como gente, como persona que hace cosas para acercarse a ese mundo, por supuesto, pero es que le pasa a toda la gente que crea historias, tanto de generaciones anteriores como de la actual, que tú intentas volver con las cosas que escribes, que dibujas, que pintas, que grabas o lo que sea, a una época en la que creías en ese tipo de magia. Ayer mismo hablaba con un amigo mío, escritor, que se llama Marc Pastor, de ese tipo de nostalgia, y yo le hablaba de que en realidad toda la filmografía de John Carpenter es un intento de regresar a su adolescencia y a las películas de lo que en Cádiz se llamaba Convoy, los cowboys, ¿sabes? Todas las películas de Carpenter son vaqueros metidos en un sitio Sí. e indios fuera, ¿sabes? Aunque sean zombies, aunque sea un marciano del espacio exterior en el Polo Norte, pero son los buenos, que son los vaqueros metidos en un sitio, y los malos que están fuera intentando entrar. Y eso es simplemente un intento de regresar a una época más inocente y, por supuesto, más feliz. Mm. ¿Sabes? Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Intentamos regresar a una época
pues eso, que probablemente menos complicada y que nos devuelva un poquito la magia, Ya, ¿sabes? en eso la memoria es un poco puñetera, ¿no? Porque yo creo que a veces se nos olvida también que lo que dices, una infancia aparentemente como más feliz, pero Bueno, es luego que la infancia, la memoria es mitaficción, claro. sí, Claro, sí, claro. claro, que luego realmente la infancia, si la recordásemos tal cual, pues igual no era tan, tan amable como Mira, solemos pensar, ¿no? de eso exactamente va mi novela nueva, pero no te puedo contar ¡Ay, mucho. Pero la novela que estoy haciendo, que estoy escribiendo ahora, ese es el primicia! núcleo exacto ¡Qué de la novela guay! que ¡Qué llevo guay! un mesecito así escribiendo. ¡Ay, qué bien, Sí, qué de bien! cómo lo que tú, el pasado idealizado que tú Mm. tienes, qué pasa cuando te enfrentas a él de verdad y te das cuenta de que no era tan ideal como tu memoria se ha inventado. Ya, yo creo que bueno, al final es un sistema como de defensa o como de protección, ¿no? Que decimos, bueno, por lo menos tenemos ese recuerdo de más o menos idílico al que poder, como Claro, dices tú, refugiarte y tal, pero bueno, porque porque si fuera es realmente como, cien es como empieza y termina las tres muertes de Félix Sabochea, ¿no? Hablando de la memoria de Sebastián, que es tan mentirosa y tan novelera como sí, absolutamente todas las demás memorias. eso, exactamente. Claro. Y te quería comentar de Sebastián, que es el protagonista Ujú. de esta novela, Sí. que él no oye esas historias fantásticas de boca de Ujú. su padre, ¿no? Como ya los oía de mi Sí. abuela, como los hemos oído tantos de nuestros padres o abuelos, y se debate todo el tiempo entre creerlo o no, ¿no? Porque también está en ese paso hacia la madurez, ¿no? Claro. Y no es casualidad que se Que llame no es Sebastián casualidad, o sea, que es que, porque bueno, viene de Bastian, que es el niño por excelencia que se debate entre la ficción de un libro jolín. y la Desde luego realidad. es que es una gozada porque, bueno, que no das una puntada sin hilo, es que todo, vamos, es una maravilla. Y entonces él, bueno, pues cuando piensa que esas historias que le cuenta, que no, su padre no son ciertas, pues se siente muy, o sea, lo pasa como muy mal, ¿no? A mí me sorprendía porque eso, pues se siente muy traicionado, se siente engañado, piensa que su padre es un mentiroso, o sea, que lo lleva realmente que le afecta ese tema, que igual a otro niño, pues bueno, pues no le daría tanta importancia. Entonces te quería preguntar si es que a ti te pasó algo similar siendo niño, si tuviste algún despertar así como jo, una decepción. No yo creo que no es tanto decepción como una manera de poner en palabras dentro de una historia un proceso por el que pasamos todo el mundo, que tenemos que darnos cuenta de que nuestros padres no son todopoderosos, que son falibles y que son personas. Y al menos yo ese proceso lo viví con una fase de enfado yo creía que mi padre era de una manera y resulta que no, y una fase de reconciliación, evidentemente. ¿Sabes? Que es una cosa normal y corriente, el proceso de aceptar de tú no eres un gigante, ¿sabes? Esta tontería que nos da los adolescentes de si yo puedo más que tú, si yo sé más que tú, si yo, ¿sabes? Hasta Mm, darte cuenta de que no, de que en realidad tu padre es una persona con sus luces y con sus sombras y que en realidad te pareces a él mucho más de lo que tú habías llegado a pensar. Mi padre murió en 2003 y nosotros tuvimos siempre una relación, no voy a decir mala, porque no era mala, pero sí chocábamos mucho porque en realidad nos parecíamos un montón, ¿sabes? Y claro, no puede haber dos reyes ni dos dictadores en un país y tampoco puede haber dos machos alfa, entonces siempre estamos chocando mi padre y yo. Sin embargo, ahora que tengo una niña me doy cuenta de que repito muchísimas de las cosas que mi ya, padre decía de mí. Eso es un proceso que refleja un poco la novela a través de la trama, del arco de las historias de ficción, ¿sabes? A través de un niño que deja de creer en su padre porque deja de creer en las historias que le contaba. Y que cuando termina el arco se da cuenta de que en realidad su padre ni es un ángel, como él pensaba al principio, ni es el demonio por el que ha ido, porque el que lo ha ido tomando durante toda la novela, sino que acepta que es simplemente una persona de ujú, la que además viene él, ¿sabes? sí, es que sí, está muy bien. Eh, ¿Tú crees que merece la pena escuchar todas estas historias, tipo, pues bueno, que de pequeños, de los Reyes Magos, el Ratoncito Pérez, todas estas cosas? O sea, ¿pesa más esa fascinación que vivimos mientras te las crees o ese disgusto, ¿no? Esa, como decías, esa decepción al descubrir que no es una invención? Porque yo conozco padres que dicen, no, es que yo no le voy a mentir jamás a mi hijo porque luego para qué se, ¿no? Como, Pero ¿qué es la mentira? Si es que la mentira es la ficción. Toda la ficción es una mentira.
¿sabes? ¿Te imaginas qué cosa más triste coger a mi niña de 3 años y decirle, no, no, estos regalos te los he comprado yo? No, Ya, no, a mí no me creas. parece terrible, pero hay gente así. Me parece un crimen. Bueno, la gente que haga lo que le dé la gana, pero por supuesto que yo quiero que mi niña crea en la magia, crea en la fantasía y que la ponga en su lugar en el momento adecuado. Además, me parece una cosa errónea decir voy a proteger a mi hijo, a mi hija, de decepciones. Pero ¿tú quién te crees que eres? Ya, ¿Cómo vas a proteger a nadie de decepciones si la vida está llenita de ya, ya, ya. decepciones? ¿Sabes? Sí, Al sí. contrario, al hacerla creer en la magia y en este tipo de fantasía y en este tipo de historia, la estás dotando con una herramienta poderosísima para enfrentarse a la vida, que es la imaginación, ¿sabes? Sí, Porque vas a matar la imaginación diciendo desde pequeño, no, no pienses que viene alguien a darte regalo, no pienses que hay hadas, no pienses que hay... No, hombre, no. Deja que el mundo de tu hija sea enorme, ¿sabes? Que ya se encargará el resto del mundo de achicarlo en algún momento, ¿sabes? Y que exacto. se Sí, quede sí. con lo que significa al final los Reyes Magos, las hadas y lo que tú quieras contarle, ¿sabes? Con la enseñanza que hay detrás, ¿sabes? Porque el Ujú, relato, al final el relato es lo que tiene el poder, ¿no? Que ujú. es lo que tú decías antes, por eso seguimos contándonos historias, ya sean en forma de película Marvel, ya sean en forma de cómic o de videojuego, pero que por eso seguimos hablándonos de historias, porque además es que es una cosa preciosa, porque siempre nos contamos las mismas, ¿sabes? Y Ya, eso, eso lo cuento yo mucho. De eso va la novela que se publicará este año, que no te puedo contar muchísimo porque todavía estamos esperando el resultado de las negociaciones y tal, pero la novela que voy a publicar este año va sobre el poder de las historias y va sobre cómo se crea una historia y cómo se vive una historia. Y parte de las cosas que pasan en esa novela tienen que ver con las charlas que yo doy en los colegios eh, a chavales y chavalas sí. entre 10 y 13 años, donde me llevan por una saga infantil que escribí hace un par de años, que se llama Atenea y los elementos, que es una saga de Mm. aventuras y de poderes mágicos de chavales. Y siempre les hablo a los chavales de eso, del poder de las historias y de cómo se parecen todas las historias que nos contamos unos a otros. Yo no sé si tú conoces este juego, pero es un juego basiquísimo que contamos todos los escritores, que es yo les planteo una pregunta, yo les planteo un juego que es, os voy a contar una historia y me tenéis que decir quién es el protagonista. ¿Te suena este juego? No, no sé. De Bueno, momento pues no. te lo voy a hacer así en un momento, te lo voy a hacer en un momento porque es facilísimo. Te voy a contar una historia y tú me dices quién es el protagonista. Esta es Vale. la historia de un personaje un poco raro que desciende del cielo a la tierra, que una vez llega a la tierra empieza a hacer cosas extrañas, estrambóticas y que parecen imposibles. Hay gente que se pone de su lado y hay gente que se pone en su contra. Los que se ponen en su contra terminan atrapando y lo matan. Pero este personaje, después de un corto periodo de tiempo, regresa a la vida y gracias a los que estaban de su parte, vuelve a las alturas con su familia. ¿Qué personaje es? Decía Jesucristo. Pues es Jesucristo, pero también es ET. ET, el extraterrestre, es exactamente la misma historia que Jesucristo, porque siempre nos contamos las mismas historias. Del mismo modo, del No mismo me modo has que esto pensado de sí que lo Superman. sabrás, Superman también Bueno, un sigue el poco. mismo. No, pero Superman Sí, que también quiere viene. volver a una. Claro, viene de los cielos, hace cosas imposibles, tiene amigos y enemigos, muere y regresa. También sigue esas líneas argumentales, porque siempre nos estamos contando las mismas historias con diferente plumaje, ¿sabes? Sí, al final es lo que Siempre nos decía, estamos. ¿no? Esa mitología. Una de las historias que más nos gusta es la historia de el joven huérfano que vive en un sitio apartado, que puede ser debajo de la escalera de sus tíos Sí. o en una comarca lejana donde nadie se interna y viven con unos pequeños, con una pequeña comunidad de gente con los pies muy grandes, ¿sabes? O en un planeta desértico cultivando en la granja de sus tíos, hasta que se encuentra con un sabio que puede ser un mago o puede ser el director de una escuela de magia o puede ser un anciano Jedi que lo lleva en una búsqueda, ¿sabes? Donde se enfrenta a enemigos y hace amigos y consigue, después de superar unas pruebas, ganarle la Sí. sabiduría suficiente para tirar un anillo al volcán o para derrotar al Señor Oscuro o para pues, acabar con la estrella de la muerte. Claro. El Siempre es la camino misma del historia. héroe, ¿no? Se llama El Camino del Héroe y lo puedes ver en La Guerra de las Sí. Galaxias,
en la historia de Aquiles o en El Señor de los Anillos o en Matrix, que es exactamente lo mismo. Es Sí, sí, exactamente lo sigue mismo, porque funcionando si lo siempre, haces bien. claro, porque nuestro cerebro está programado para reconocer ese tipo de historias. Sí, Y eso es mágico. Eso para mí es ujú, mágico, porque da igual cuánto tiempo pase, da igual cuánto cambie la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, nos da igual lo mal que se ponga la vida, siempre habrá alguien que dirá, se me ha ocurrido una historia, os la voy a contar. Y esa historia será exactamente igual que la que se contaba en Grecia hace 4.000 años. sí, sí, Exactamente igual. Lo único que tendrá será un plumaje diferente, ¿sabes? claro. Una vestimenta diferente. Y eso mola. Eso a Sí, mí me sí. reconforta. Me reconforta que Ujú, nuestro cerebro esté programado para encontrar esperanza, amor, desamor, ira en los mismos patrones, ¿sabes? sí, sí. Así es, Esto más sí. rollo que te acabo de No, no. soltar. No, es de lo más interesante, ¿eh? Y además es que Mm. yo, bueno, pues como también escribo y además también he hecho este tipo de historias, pues a mí me interesa mucho, ¿no? Sí. Eh, Cuando estaba pensando bueno, pues todas estas cosas que te estoy comentando, se me ocurrió una teoría un poco peregrina, que no sé si, a ver qué te parece, ¿no? A ver. Puede ser que debido a esta falta de historias fantásticas, que tomadas como reales, ¿no? Como el ejemplo que te Ujú. ponía de mi abuela, Sí, sí, sí. que hoy en día surjan tantas teorías conspiranoicas. Son quizás como también podrían ser como un sustituto, un intento de sustitución de esas viejas historias que eso, como tomadas como reales. Venga, te contrarresto tu teoría peregrina con mi teoría peregrina. Yo Vale. creo, yo creo que hay ciertas mentiras que los niños y adolescentes dan por ciertas y que al convertirse en adultos adoptan otras mentiras que también dan por ciertas, ¿sabes? Por ejemplo, que haya un hombre barbudo en las alturas que a veces te manda una ceguera, una tuberculosis o un cáncer y a veces te salva porque sus caminos son inescrutables. Sí, Antes se creía a pie juntillas en esto, y antes me refiero a ahora porque mi madre sigue creyendo. O sí. sea, pero existe una gran crisis de creencia. Ya no se cree, ya no se cree en la religión, ya no se cree en la ciencia, se ha dejado de creer desde hace mucho tiempo, aunque hace años, siglo y medio, se había convertido prácticamente en religión y en el progreso. El progreso ha fallado, la religión ha fallado, el futuro se ha desvanecido y mucho más ahora que esta pandemia mundial ha Mm, acercado el límite del futuro a dentro de 2 semanas. Ya nadie sabe qué va a pasar dentro de 2 semanas ni cómo va a estar la cosa. Claro, tú antes tenías una mentira en la que creer, habrá una vida después de la muerte, la sociedad progresará, todo irá mejor y esas mentiras se han evaporado. Y al evaporarse esas mentiras uno tiene que agarrarse a lo que sea. Y hay gente mm. que se agarra al escepticismo, a decir, todo es falso. O hay alguien detrás de todo esto, detrás de toda esta mierda que está pasando, hay alguien que lo está controlando. Eso también me parece una grandísima mentira, porque lo que está claro es que no hay nadie al volante y que Sí. todo es aleatorio, caótico y claro, eso da miedo. Eso da miedo. Ujú. Abrazar esa realidad, ¿sabes? Nadie está velando por mí, nadie está organizando nada y todo es absolutamente caótico, da mucho miedo. Da Claro, mucho miedo. entonces mejor Lo pensar que hay que una cuesta, conspiración por lo menos, que alguien, sí, ¿no? es más fácil echarle la culpa a otro, ¿sabes? Ujú. Que decir, bueno, lo Claro, único que yo puedo hacer es trabajar para mejorar la parcelita de tierra que me rodea. Yo no me puedo preocupar por las emisiones de China, ¿sabes? Porque no tengo manera de cambiarla, pero sí tengo manera de cambiar, ¿sabes? La manera en que yo me comporto con la gente que está a mi alrededor. Pero eso supone un esfuerzo titánico porque nos han educado para justo lo contrario, para pensar que no te preocupes que hay gente al cargo, no te preocupes que hay gente que sabe lo que está haciendo, no te preocupes que las cosas mejorarán en el futuro. Y ujú. eso ya no es así. Así que toma teoría peregrina para contrarrestar la tuya. No, Me no, ha está lanzado guay. un Kamehameha, yo te he lanzado otro. Estamos ahí. No, es que siempre me Los resulta dos. muy curioso, siempre me hace, a ver, a veces te enfada porque hay teorías conspiranoicas que son peligrosas, ¿no? Mm. Pero hay otras que son como tan estrambóticas que a mí me hacen gracia, ¿no? O sea que realmente... Sí, sí. ¿Tú tienes alguna César teoría? Mallorquí, César Mallorquí, que no sé si te suena, es un escritor Sí, que a mí me sí, gusta mucho. sí. Dice, yo no creo en las conspiraciones porque estoy convencido de que cuanto más gente
participa en algo, más posibilidades hay de que alguien la cague. O sea, que una conspiración en la sombra en el que nadie se entere, ¿sabes? Tantísima gente ahí metida, alguien se lo cuenta a su prima en carne o a su vecino y se va de la lengua y se termina sabiendo. Es imposible que haya una conspiración a nivel mundial porque alguien la tiene que cagar en el mundo. Ya, hombre, es que ¿Sabes? es bastante, o sea, no sé, Sí. a nada que lo pienses un poco no se sostienen, pero a mí eso, como te digo, hay algunas que me hacen mucha gracia, ¿no? Entonces, Ujú. ¿tú tienes alguna teoría así de estas conspiranoicas favoritas? Eh, ¿O te Buah, si tengo gustaría alguna a ti teoría. crear alguna? ¿Cuál crearías y difundirías? Bueno, lo que pasa es que yo creo mucho en las conspiraciones como fuente de inspiración. ¿Sabes? Sí, La sí, claro, conspiración como hombre. inspiración. Claro, Sí, la saga esta que te decía de niño de literatura juvenil, que se llama Tenea y los elementos, bebe muchísimo de magufadas y de teorías conspiranoicas porque son una fuente grandísima para aprovechar para la ficción, porque como son claro, todas mentiras, ¿sabes? Y entonces, que si las teorías de la Atlántida, que si las teorías del ojo de claro. Nefertiti, que todo eso, para hacer ficción, está de putísima madre, porque hay gente que tiene muchísima imaginación y que la suelta en forma de conspiraciones. Estoy fascinado desde hace mucho tiempo con la secta QAnon, no sé si te suena. No, cuenta, Es cuenta. una secta, bueno, es una ¿Qué especie de me hago? secta pseudopolítica, es una especie de secta pseudopolítica que empezó a crecer en foros de internet durante el mandato de Trump, que decía que Trump era la reencarnación de Washington y que estaba llamado a erradicar a todos los demócratas del país y a llevar al país a la gloria absoluta, encarnando de nuevo el espíritu de los padres fundadores de la patria. Claro. Lo que pasa es que había gente en muchos puestos de poder que estaban vinculados a esa, Joder. a esa secta. Entonces, Ya, claro, ahí lo ya. que mola, claro, lo que mola fue una quedada que hicieron en no sé qué día del año pasado, después de que Trump perdiera las elecciones, diciendo, hoy es el día en el que Trump va a regresar en un corcel alado, imbuido de una luz dorada y llevándose por delante a Biden y a todos los que han intentado amenazarlo. Y está muy guay porque hay capturas de pantalla ahí de un chat de esta secta diciendo que yo no está pasando nada, son las 12, tenía que ser ahora, ¿no? ¡Qué ¿Pero por chasco! qué no viene? ¿Pero por qué no viene? Nos habrán engañado, pero ¿qué es lo que pasa? Yo me Madre voy a, ir mía. yo me voy a comer, Quillo, yo me voy a comer porque aquí no está pasando nada. A que nos han engañado, qué deprimido estoy, esto era una porquería, esto es una mierda. Y hay un chat así de grande de gente dándose cuenta de la realidad, que la realidad es que Trump era un mamarracho, ¿sabes? Que perdió las elecciones y Ya, ya ya, está. es Y por impresionante. O sea, supuesto, el terraplanismo, tía, el terraplanismo, hombre, eso, ¿sabes? pero, El vamos. terraplanismo para hacerte una buena novela de comedia donde los malos Sí, sean una secta terraplanista, ¿sabes? sí, sí. Joder, A mí eso me encanta, por eso ¿sabes? digo que hay veces que te dan ganas como de apoyarlo porque es que me parece tan divertido ponerte a eso, a defenderlo, ¿no? Como se quedan los demás como los tienes que dejar noqueados. O, por ejemplo, a mí hay una teoría, no sé si te suena, que además creo que empezó como una broma, pero luego se Ujú. fue de las manos y la gente como está tan ávida de creerse todas estas cosas que dices tú, De de creerse cualquier cosa. cualquier Sí. cosa, pues hay una que dice que los pájaros se extinguieron hace tiempo y Ah, que que no existen, ¿no? no existen los pájaros, son todos drones. Entonces es que me parece, hay una fantasía maravillosa, o sea, ¿cómo te puedes creer? Todos los pájaros del mundo son drones. Supongo que no he investigado muy bien, pero supongo que será para vigilarnos, como todas estas cosas, pero Sí, claro. Sí. fíjate tú, ¿no? Qué movida. O también me Pero de eso encanta, pero de eso vi yo un vídeo el otro día que la cabeza visible o al líder o lo que sea de este movimiento lo invitaban a un programa tipo morning show de estos de la, de Estados Unidos y el tío que era un chaval de 17 años o así se ponía tan nervioso que empezaba a vomitar pero como un loco, ¿sabes? Salía bebiendo café en una taza así de grande y de pronto el nota se ponía tan nervioso que soltaba un surtidor de vómito que le daba a la cámara web, que tenía que quitarse, perdón, perdón, y le hostia, no cortaban. sería un Imagínate tú capítulo, no sería un capítulo de South Park. pues que es que la realidad está a la par. Es que la realidad de hoy en día está a la par y claro, ¿cómo no te vas a reír de eso? Ay, ya, ya, ¿Cómo no es te vas a que reír de eso? sí, la verdad es que, ¿Vale? bueno.
¿A favor o en contra de esta frase? Cuanto más A sabemos ver, del mundo y del universo, menos espacio queda para el misterio en nuestras vidas. mm, menos espacio queda para el misterio en nuestras vidas. No sabría decirte, no sabría decirte. Yo creo que la estupidez humana no tiene límite, pero la imaginación tampoco. Y Ya, creo que siempre nos estamos inventando espacios de misterio de otras maneras. Es lo que se está intentando hacer ahora mismo también en ficción, ¿sabes? En la ficción, sobre todo la ficción de terror, que es lo que a mí me gusta trabajar, se está intentando inventar cosas nuevas y refleja al final los miedos de la época, ¿sabes? Hace poco hablaba con mi amiga Laura Fernández que la ficción de terror ha cambiado muchísimo desde el Me Too, ¿sabes? Ahora da muchísimo más miedo que te sigan a tu casa por la noche andando que la amenaza de una bomba nuclear desde Rusia, evidentemente, porque claro, el sí, miedo mayor era ese hace 50, 60 años, pero ahora hay unos miedos mucho más personales, mucho más, más cercanos. A ti como creador o como creadora también te obsesionan otras cosas, ¿sabes? Ahora mismo a mí lo que más miedo me da es que se me pierda mi niña, evidentemente, claro, sí, ¿sabes? sí. Y eso se refleja también en tu ficción. Entonces, hay menos espacio para el misterio. Yo creo que el foco del misterio cambia. Mm. Simplemente, yo creo que el foco del misterio cambia y que lo que tú antes identificabas como misterioso, que podía ser desde hace 200 años el mar o un bosque, ¿sabes? Pues ahora tienen que ser a lo mejor los recuerdos de tu infancia, Ya. Sí, yo lo ¿sabes? que me refiero, o lo que siento es que, bueno, que en el mundo, evidentemente, pues cada vez van quedando como menos cosas, menos territorios por descubrir, ¿no? O Claro, sea, que antes, y por eso tienes que centrarte en otros territorios que esa, siguen sin claro. descubrir, que suelen ser más interiores. Y otro de los espacios, ¿Sabes? te quería preguntar si te Sí. parece que una alternativa, pues ahora que ya tú no puedes coger y decir, pues me piro a explorar la selva amazónica, ¿no? Porque, en fin, a ver quién, primero porque se lo puede permitir y luego también el mundo está como mucho más limitado, ¿no? Todas las fronteras, todas las cosas, Ujú, parece ujú, increíble, mucha globalización, pero yo creo que cada vez estamos más ujú. restringidos, no sé. Pero por otro lado tenemos, yo qué sé, Internet y la posibilidad, por Me lo has ejemplo, quitado, pues, me lo has quitado de la boca, me lo has quitado de la boca. ¿Qué da más miedo? ¿Qué da más miedo? ¿La fosa de las Marianas o la Deep Web? ¿Sabes? ah, ujú. No Y se sabe luego, lo que hay ahí, no se sabe lo que habrá en Marte, pero tampoco se sabe lo que hay en la Deep Web, que en realidad no hay nada, como siempre no hay nada, pero como es el equivalente digital al bosque, hay algo ahí, una entidad oscura que podría albergar terrores porque no se ve qué es lo que hay dentro, ¿sabes? Al claro, fin y al y cabo ha cambiado el foco de ese misterio. eso también. Y luego también sí que tienes acceso a mucha información, por ejemplo, sobre algo que, como te digo, conforme los territorios reales van disminuyendo y hay poca cosa que digas pues, por descubrir, ¿no? O Sí. van saliendo más a la luz, pero nos queda, creo yo, el pasado, ¿no? Los Ujú. enigmas del pasado. Sí. Entonces, ¿crees que el pasado puede ser como el refugio para los nuevos exploradores? O sea, porque hay Eh, muchos enigmas sin resolver y quizá, bueno, pues a raíz de eso puedes fantasear, puedes fabular, puedes hacer hipótesis, ¿no? Sobre todas las cosas que han quedado irresueltas, porque, bueno, como parece que la realidad está ya más cartografiada, más estudiada, ¿qué sí, opinas? estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo en que el pasado, lo que pasa es que yo me lo llevo al terreno de la ficción. El pasado sí puede ser, o sea, más que voy a descubrir un enigma de las pirámides y tal, es simplemente aprovecharlo para hacer ficción. Ujú. Sí, sí. Ujú. Y otra cosa que veo, ¿no? Es que me parece que cada vez nos da más apuro reconocer que creemos en hechos o seres sobrenaturales o que, bueno, que tenemos alguna duda sobre su existencia, por mínima que sea, ¿no? O incluso confesar que nos encantaría pues, creer en esas cosas. Nos da miedo quedar como, bueno, pues como tontos, como locos, flipaos o incluso o incultos, ¿no? Es como que nos descalifica como persona racional y digna de Sí, confianza. sí. ¿Tú sientes algo así? ¿Crees pero te da apuro reconocerlo? ¿Lo cuentas Yo, abiertamente o en realidad no crees en absolutamente nada de todas estas cosas sobrenaturales? ¿Cómo es tu mm, postura?
a mí me lo preguntan mucho porque yo trabajo el terror sobrenatural y me preguntan mucho si creo en alguna de estas cosas y yo siempre digo, si creyera, aunque fuera un poquito, no podría escribir estas cosas porque me lo tomaría en serio, ¿sabes? Porque pensaría que existen de verdad. Yo, por desgracia para mí, soy un ateo convencido y digo por desgracia porque creo que viviría mucho mejor si tuviese alguna creencia de que hay algo después, pero por desgracia lo que yo siento es que no hay nada y que cuando se acaba la vida se acaba y no hay ni siquiera un fundido a negro porque el negro ya es algo y lo que te espera es la nada más absoluta y es un pensamiento que da mucho miedo. Eh, pero también te digo, pero también te digo que estoy convencido de que todos estamos mucho más cerca de creer de lo que queremos admitir, ¿sabes? Yo siempre Sí. pongo el ejemplo de una vez hace muchos años visitando un cementerio en Roma, porque yo soy un rarito y me gusta ver los cementerios de la ciudad a los que voy. Era verano, un calor aplastante. Yo solo dando una vuelta por el cementerio, pasé por al lado de unos nichos que se entraba bajando por una escalera y después subía por otra, y pasando por ahí a las 4 de la tarde con un pedazo de calor y sin nada, justo después de pasar por el lado de un nicho hizo un jarrón, ¡plá! Y se cayó. Ni gota de viento, ni nada en absoluto, pero por algo, pues, evidentemente sería por el aire que yo moví, y ya está, pues ese jarrón estaría a punto ya, pero yo salí de allí corriendo como si me persiguiera Satán, ¿sabes? O sea que yo estoy convencido de que solo hace falta que el gato se ponga a Sí. maullar a una esquina donde no hay nada para que tú empieces a creer en aquí hay algo raro. Ya, sí, Por es mucho que que tú de boquilla digas, y yo estoy convencido de que no hay nada. Pero en cuanto veo la mínima cosa rara, digo, me cago en la puta, ya me estoy yo largando de aquí. ¿Sabes? sí, sí, estamos como muy Es cerca así. siempre de eso, ¿verdad? De que por muy racional que seas y todo, qué cerca está toda la superstición y todo ese mundo, ¿no? Te iba En a el preguntar mismo de momento en eso. el que notas que alguien se mueve y tú estás solo, y Ya, notas que alguien se mueve por detrás, ya estás creyendo. Ya estás ya, sí, sí, creyendo absolutamente. y ¿De te qué haces carajo pasa creyente aquí? y te pones a Sí. rezar si hace falta. Sí, 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 sí. Sí, va con un Sí, sí. rosario que no tiene, ¿sabes? Con alubia, lo hace en un momento con alubia para poder rezar un poquito. Sí. Sí. Entonces, bueno, te iba a preguntar si habías vivido alguna experiencia así, nos lo acabas de contar, Sí. y ¿te gustó vivirla aunque Mira, pasaste miedo o te gustaría no haberlo fue. vivido? Me gusta contarlo, lo que pasa es que siempre viene la explicación racional después. Evidentemente, yo pasé por ahí y moví el aire y se cayó, ¿sabes? También cuento una cosa desde hace poco, me pasó este noviembre. Este noviembre operaron a mi madre de urgencia. Y yo vivo en Berlín, pero tuve que bajar a Cádiz porque me avisaron de, a lo mejor viene para el entierro, porque es grave. Tenía necrosis en el colon y tuvieron que cortarle Joder, 2 trozos del colon y unirle las tripas. Y claro, es una mujer de 78 años bueno, su vida corrió peligro, la verdad. Además sufrió un infarto durante la joder. operación. En fin, ya está bien. Ahora se Me está alegro. recuperando y todavía le queda mucho, pero fue jodido. Claro, yo llegué, fue en plan, me cojo hoy el vuelo mañana por la mañana, 15 horas de vuelo porque tuve que hacer, claro, de un día para otro, tuve que hacer 80 conexiones para llegar hasta Cádiz. Cuando llegué no pude ver a mi madre, acababa de salir de la operación y no pude verla porque ya era de noche y no dejaban entrar a la gente y con el COVID más difícil todavía. El caso es que, fíjate, tú estamos contando con historias de fantasmas así de pronto, pero mira, te lo cuento. Yo no sabía si mi madre se iba a recuperar. Evidentemente, la acababan de operar, acababa de sufrir el infarto y estaba intubada y tal. Fui a su casa, donde todavía tengo yo una cama en mi cuarto de chico, y allí pasé la noche. La casa sola, y lo único que había en la casa, el único que había en la casa era Currito, que es un loro que tiene mi madre. Currito odia a todo el mundo que no sea mi madre. Absolutamente todo el mundo. Y cuando hay alguien en el piso, Currito pía, súper agresivo. Cuando yo voy de visita, pues siempre duermo en ese cuarto. Y cuando mi madre se despierta antes que yo, por la mañana, siempre la escucho a Currito piando y a ella decirle, "Shh, cállate coño, que lo va a despertar. Shh". Pues te prometo, te juro, que a la mañana después de pasar esa noche solo en el piso sin saber si mi madre iba a sobrevivir al postoperatorio y tal, abrí los ojos y escuché en el salón a Currito piando y que yo me muera ahora mismo que escuché "Shh", Madre mía. lo mismo que hacía mi madre. Y me levanté con el corazón aquí, ni siquiera aquí, debajo de los párpados. Tenía el corazón pensando, ya se ha muerto, se acaba de morir. Llamé a mi hermana, me dijo, no, ha pasado la noche bien, tranquila con los tubos y ya está. ¿Qué pasó? Evidentemente lo que pasó es que mi cerebro asocia despertarme y escuchar al puto loro con mi madre haciendo shh.
Y ya está. Y me metió en la duermevela de recién despertado, pues me metió ese sonido. Pero Ya, que lo ya. oí, vamos, pero que lo Oh, oí absolutamente. Y en el ujú, momento pensé, acabo de escuchar a mi madre porque se ha muerto. ya. Sí, señor. Joder, qué fuerte. Para que vea que Además, estamos muy cerca, muy, sí, muy cerca de la creencia. sí. ¿Sabes? Después racionaliza y después piensa y después te das Ya, cuenta de que no. yo creo que a todos nos ha pasado esas ¿Sabes? cosas y luego eso lo intentas racionalizar, pero luego Sí. queda como hay un 0,0 no sé cuántas de historias que por mucho que esto Lo no... que queda al final es el relato. Lo que queda al final es la ficción. Ya, Y ya está a tu elección creer, bueno, ¿qué es lo que pasó? Mi madre de alguna manera mandó callar al loro desde su cama en el hospital, o yo me lo imaginé porque estaba acostumbrado y asociaba esos dos sonidos, el sh y el pitido el chirrido del pájaro. Eso, ya. ahí no hay respuesta, ahí la decides tú, Ya, claro ¿sabes? que es mucho más bonito pensar en todo eso, ¿no? Da mucho más juego. Porque el relato, claro, porque Me porque lo gusta. importante es el relato. Porque lo Claro, importante es el relato. Hace poco, bueno, ayer mismo, eh, escribía un post para una escuela de literatura fantástica con la que participo y hablaba de la importancia del relato y de la importancia y de que el pasado no existe, ¿sabes? De que lo que existe es lo que queda del pasado, que es lo que se cuenta. Y mm, ponía el ejemplo de la Plaza de Toros de Cádiz, la Plaza de Toros donde al lado de donde montan el circo los de Edgardo Poe en las tres sí, muertes de Fermín Samochea, esa plaza estaba en la entrada del Campo del Sur, en Cádiz, que es la parte sur que da al mar de la ciudad. Esa plaza la tuvieron que quitar a finales de los años 30 porque se decía que el viento de levante arrastraba el aroma de la sangre de los fusilados en el castillo de San Sebastián, que está en el otro extremo del Campo del Sur. Aquí está la Plaza de mm, Toros y aquí está el castillo de San Sebastián. Y se decía que el viento arrastraba el aroma de la sangre y que los toros se enfervorecían y no había joder, quien los toreara porque se ponían demasiado agresivos. La realidad es que sí que soplaba viento de levante y lo que hacía era con la montera del torero liársela en el cuerpo porque no vean la levantera que había, que era imposible tener sujeta un capote. ¿Cuál mola más? claro, ¿Cuál mola más? evidentemente. Que el viento arrastre el hedor a sangre y eso enfurezca a los toros, o que una montera se le lía a un Pues payaso vestido de traje de luces. Lo que claro. queda es el relato y quien decide cuál es lo que pasó, qué es lo que pasó eres tú, Es que ¿sabes? además, pues yo creo El que eso, que receptor. somos seres, no sé, que el ser humano que desde el principio nos alimentamos de historias, ¿no? Entonces eso Sí, es que nos da la vida al final. sí, señor. Sí, señor. Bueno, la fantasía no solo ha servido para explicar hechos que nos resultaban incomprensibles, ¿no? Como decía antes, también es eso, lo que decías tú, un refugio para protegernos, para Ujú. huir a veces de la crudeza de nuestras vidas o bueno, o de la monotonía, ¿no? También. Sin embargo, en tus novelas, las adultas al menos, ese mundo mágico es igual o incluso más brutal que el mundo real, ¿no? Entonces, a ti como persona, ¿qué te aporta lo fantástico? Porque luego como escritor, desde luego, ni refugio, ni... Hostia, es que nos dejas desamparados, pero totalmente, ¿no? Sí, ¿tú crees? Mira, de mis libros se han dicho muchas veces que son libros de monstruos donde el mayor monstruo es el hombre, Claro, pero ¿sabes? los otros Donde monstruos tampoco son muy amables, ¿no? los otros monstruos no son muy amables, pero es que cuando alguien se pone en tu contra, tú no tienes por qué ser amable. Vamos a destripar un poco las tres muertes de Fermín Salvochea, pero si te das cuenta, Beatriz, en su forma de vampira, es alguien a quien han encerrado en una celda Eh, y la han obligado a abortar. ujú. Si alguien te hace eso, tú desde luego no vienes perdonando a nadie, tú vienes buscando sangre y fuego. Yo creo que los monstruos fantásticos que aparecen en mis libros tienen mucho más que ver con víctimas que con verdugos, y los verdugos suelen ser los seres humanos. Sí que es verdad que hay poca piedad, que sí que es verdad que son duritos, pero no sé, es que a mí me mola, de cierta manera me mola las cosas, me va la marcha, Ya, ya, me va la ya. marcha. Pero si te Sí. das cuenta, quien comete las mayores atrocidades en la novela es el padre Abel, sin la menor duda. El padre Abel es quien, Es el monstruo, sí, digámoslo sí. abiertamente, quien viola niños Sí, sí. y que además era real, que además era una cosa Ah, que pasaba en el hospicio
en el Hospicio de Cádiz, ¿sabes? Ya, bueno, y en tantos, ¿no? Sí, Sí. sí, y en tanto, Colegios de curas evidentemente. y... Sí, sí. Claro, piensa en el orfanato este de, ¿dónde era? No sé dónde, en Irlanda, que se encontró una fosa séptica donde había 800 cadáveres de bebés, Oh, ¿sabes? ya. ¿Qué No, tiene que hacer no. un vampiro contra eso? No, no, ¿Sabes? no. Desde ¿Qué coño va a hacer un luego... vampiro contra eso? Sí, sí. Sí, por eso ¿Sabes? te digo que... Hay un libro que me gusta mucho que salió el año pasado que se llama The Final Girls Support Group, que es el grupo de apoyo para chicas finales, que habla de, es como un grupo de apoyo de estos tipos alcohólicos anónimos, pero para mujeres que han sobrevivido a matanzas tipo la matanza de Texas, Viernes 13, etcétera, etcétera. Y hay una idea que está muy guay en el libro y que creo que se ha dicho varias veces en otras obras de ficción, que es que Michael Myers y Leatherface y toda esa gente, ¿sabes? Todos estos monstruos Mm, clásicos de los 70 y los 80 son unos mindundis absolutos comparados con los niños de Columbine, con Anders Breivik y con gente mucho más real, ¿sabes? Tú puedes tener un monstruo que se carga a 3 personas, ¿sabes? O a ya. 5 personas en una película y, ay, Dios mío, pero es que después tienes a un supremacista blanco que echa mano de una ametralladora y se carga a 35, Sí, sí. ¿sabes? Y se carga a 35. Quizás que los monstruos que nosotros tanto temíamos de pequeños, en realidad no son tan malos, ¿sabes? En realidad Ya. no son tan malos en comparación con lo que somos capaces de hacer los seres humanos, Ujú. ¿sabes? Y es que a mí me gustan los monstruos, es que a mí me gustan los monstruos, que les tengo Ya, cariño. Otra cosa pues es que mira, tengan que ser buenos. vamos a hablar de los monstruos, de Venga, las criaturas fantásticas. Para empezar, los vampiros, ¿no? Que acabas de decir y que salen sí, en este libro de Salvochea. A mí sí, personalmente sí. siempre me han parecido unos personajes como muy desaprovechados, ¿no? En el sentido de que no se les saca, creo yo, todo el potencial que se podría, porque si te vas a pensar, a ver, son seres inmortales con toda Ujú. la eternidad a su disposición y al final pues parece que solo les mueve la sed de sangre, el ansia de poder, que además muchas veces pues suele ser un poder un poquillo pues mafioso de poca monta, no sé, como en True Blood, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la lujuria. Como que no tienen más intereses. Son para mí como muy pobrecicos a nivel pues intelectual o espiritual. Ujú. Y yo siempre pienso, digo, joder, después de, pongamos que estás 300 años haciendo esas cosas, en algún momento te tienes que aburrir y decir, bueno, pues no sé, que te surjan otras inquietudes, es decir, voy a viajar por todo el mundo, voy a aprender idiomas, investigar en infinidad de campos. Entonces, la pregunta es si puede que justo hayan recorrido el camino inverso, ¿no? Es decir, que después de siglos aprendiendo, cultivando la mente y el espíritu, al final el ser humano está abocado a regresar a lo básico, al sexo, la violencia y el poder. Mm, ¿Qué coño pasa con los vampiros? ¿Por qué son Pues mira, tan yo creo que aburridos? el problema de los vampiros es meterse en su coco. Porque un vampiro, el error que cometen los autores y autoras es querer pensar que un vampiro es un humano con otras cosas. Un humano con superfuerza, con colmillos y con cosas así. Y en mi opinión, el vampiro cuando mola es cuando es más parecido a un tiburón o a un rinoceronte o algo que no tiene nada que ver con un humano. ¿Sabes? Que es lo que pasa en Drácula. Vale, En Drácula tú nunca te metes en la cabeza del vampiro y no sabes exactamente qué quiere. Si quiere venir a Inglaterra, quiere expandirse, pero ¿por qué exactamente? ¿Qué siente un vampiro? Da igual lo que siente el vampiro. Da igual. El vampiro no es humano, es otra cosa. ¿Sabes? Cuando claro. tú te metes en la cabeza del vampiro, lo humanizas y caes en el error de, Y para entonces mí, cuando salen estos y es cuando salen personajes, estas contradicciones de gente que solo quiere follar exacto. o que solo quiere beber sangre o Sí. que son poco más que animalillos acorralados. Las historias guays de vampiros, en mi opinión, y esto es totalmente discutible, evidentemente, las historias buenas de vampiros son las de los cazavampiros. La gente que se enfrenta a este demonio inteligente, súper inteligente, súper fuerte, con ciertas debilidades, pero que es mejor que tú en todos los aspectos y que no es humano. Meterte en la Claro, cabeza del vampiro es proyectar tus debilidades como humano. Y un vampiro no tiene nada que, un vampiro para mí no tiene nada que ver con eso. ¿Sabes? Es como claro. contar tiburón desde el punto de vista del tiburón. No tiene ningún sentido. Lo que mola de tiburón es los que van a cazar al tiburón. Y eso es lo que pasa también con los vampiros y por eso hay tantas cagadas. Y para mí la de Anne Rice lo es, ¿sabes?
toda la puta saga de las crónicas vampíricas, lo es porque no mola saber lo que piensa el vampiro. Sí, porque se Lo que quedan mola es la con partida de ajedrez de eso. cómo le ganamos, Porque entonces se quedan ¿sabes? como, es lo que me ha parecido, pero digo, pero esta gente, si es de un pobre, ¿no? De un que no tiene ningún interés, o sea, Eso, pues, no sé, porque dices, tienes toda la, o sea, siendo humano, ¿no? Que tienes esas sí, características sobrenaturales, pero sigues siendo humano en esencia. Y con todo ese poder de la inmortalidad que te puede ofrecer, todas las posibilidades, y eres no sé, una carrilla que, claro. es que digo, "Puf, no me gusta nada, ¿no?" Tú Eso es. si tuvieras... El vampiro que mola, por ejemplo, es Barlow, el de Salem Slot, Hmm, que es básicamente una infección. Es básicamente una veneria que se va extendiendo poquito a poquito, y que lo que hace es sacar lo peor de la gente que ya tenía mucho mal dentro hmm, en el pueblo. Pero tú nunca te metes en la cabeza de Barlow, ¿sabes? Y las pocas veces que habla son para demostrarte que es prácticamente el Everest, ¿sabes? Que es una cosa inmensa contra la que tú no tienes apenas poder, ¿sabes? Hay una frase que le dice Barlow no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista, a Ben Marsh, que le dice, yo comandaba legiones cuando tus antepasados se pintaban peces en el pecho para reconocerse, ¿sabes? Eso te da una idea de la inmensidad temporal a la que te estás enfrentando. Pero si tú eres un escritorzuelo, ¿cómo coño te vas a enfrentar contra mí que tengo miles de años de antigüedad? Yo lo he hecho todo, yo lo he hecho todo, y tú has escrito 3 novelas, ¿sabes? ¿Cómo te vas a enfrentar a mí? Y sobre todo, ¿por qué te quieres meter en la cabeza de ese tío? Es imposible meterse ahí. Solo puedes salir perdiendo. Solo puedes salir perdiendo. Lo que la fuente de terror es decir, ¿cómo coño mato yo a este bicho? ¿Sabes? ¿Cómo ya, coño me opongo yo a este bicho? Porque ya. lo importante es que es un bicho, que no es humano. Y es un error pensar que lo es. Pensar que lo Y, es, y a la vista está la experiencia que te dan, pues eso, adolescentes salidos con centenas de años de antigüedad ¿qué que dices? no mola, "Buah, la verdad, sí, no no mola. se A mí nota no me mucho. mola. Se Ya. nota que me apasiona un poco el tema del vampiro, ¿no? Me gusta mucho, me Sí, gusta sí. mucho. A mí, fíjate, es Sí. que siempre eso, ¿no? Como que, que normalmente como se suele tratar, pues me decepciona Ujú. bastante. Y Sí. tú como vampiro, vampiro humano, ¿qué harías con la inmortalidad? ¿Y cómo crees que te afectaría a ti la inmortalidad, el tener la eternidad por delante? ¿Te corrompería? ¿O qué No, harías? claro, me corrompería desde el punto de vista humano, porque me convertiría en algo que no es humano. Si te lo digo ahora, yo creo que me dedicaría a leer, ¿sabes? Yo me cogería a 5 o 6 esclavos, los metería en un sótano, iría chupándole la sangre poquito a poquito para poder subsistir y leer todo lo que pudiera. Lo que pasa es que para mí sería una putada porque me gusta mucho la playa y el sol. O sea que, Sí, ¿sabes? Que a me mí también, la quitaron de verdad. pronto la playa para toda la eternidad, ¿sabes? Y ahora que estoy entre Berlín y Cádiz, un mesecito aquí, un mesecito allí, y ya me cuesta pasar el invierno berlinés, y me dijeran, no, la playa ya se acabó para toda la eternidad, lo primero que hacía era ponerme al sol y morirme, Jo, que ¿sabes? sí. Y está ya te Pero veía con estoy una... pensando, Sí, pero una vez más estoy pensando en términos humanos. Si yo fuera un claro, vampiro no no, no, pensaría eso, claro. sería otra cosa completamente diferente, Mm. ¿sabes? Bueno, siguiendo con los monstruos, a mí se me Venga. ocurre que tal vez cuando la elección de nuestra criatura fantástica o monstruos, bueno, ya lo acabo de ver un poco contigo, ¿no? Pues Ujú. puede decir bastante o un poco sobre cómo somos, ¿no? Por ejemplo, para mí mis criaturas favoritas, desde que siendo súper joven me leí Un mago de Terramar, no sé si Ujú. conoces, ¿no? De Sí, Ursula claro. K. Le Guin. De aquí. Pues y luego ya con Tolkien, con películas de Miyazaki, pues son los dragones, ¿no? Qué guay. Porque, bueno, primero porque visualmente pues molan un montón, todas las variedades que hay. Y Ujú. segundo, porque tienen la facultad del habla, ¿no? Entonces, Ujú. sean buenos, sean malos, sean regulares, pueden ser como que te dan más juego, ¿no? Como escritor, como lector. Y además muchas veces controlan el tema de la magia. Entonces, a mí me parece como seres siempre muy fascinantes, ¿no? Complejos y llenos de matices. Y encima, si esa magia ya está vinculada pues, con la palabra, como Ujú. en las novelas de Callewin, ¿no? O como Ujú. luego pues, en Miyazaki, etcétera, pues algo que también a mí a nivel antropológico me interesa un montón. Entonces, sí que creo que al final pues, te dice bastante de cómo es cada uno, ¿no? Entonces Ujú. te voy a preguntar cuál es tu monstruo preferido o criatura
¿Y por qué? ¿Y qué crees que dice esta preferencia sobre ti? Uf, psicoanálisis. Venga, momento. Sí, Diva. te voy a insistir, me gusta mucho el vampiro, Ya, ya, pero ya. es una razón la más perogrulla y la más estúpida del mundo, que es el primer monstruo con el que yo me enfrenté, porque el primer libro que me leí en mi vida fue El pequeño vampiro, ¿sabes? Mm. Fue un libro además robado, que le robé a mi prima Shari, que vivía en el piso de arriba de casa de mi madre, y un día estando en su casa, vi que una edición del Círculo de Lectores que tenía, vi, uy, el pequeño vampiro, lo miré por detrás, ¿sabes? El Antón, que vive aventuras con el vampiro, que tal, y me lo metí así debajo de la camiseta y me lo llevé a casa de mi madre. Y claro, mi prima Sherry se enteró a las 2 horas y me dijo, bueno, si lo quieres, pues quédatelo y ya está. Pero yo creo que fue mi primer contacto con lo sobrenatural, ¿sabes? Con los monstruos. Y por alguna manera se quedó grabado Ostras, en mi cerebro. es que acabo de tener Fíjate. un flash, porque Ah, cuando has dicho que lo robaste, bueno, más o menos, que te lo llevaste que de lo robé, claro, que lo extranjis, robé. Mi prima Sari me ha perdonado y ya lo tengo yo en mi casa y el me lo único recuperó, libro pero que he robado yo en mi vida, sí. creo, fue cuando era súper pequeña en clase. Hicimos una biblioteca, cada una tenía que traer libros de su casa y con eso se hacía una biblioteca. Y había unas hermanas en mi clase que eran horrorosas, que eran más malas que la tiña, Ujú, y trajeron el libro un libro de Michael Ende, ¿cómo se ujú, titulaba? Jim Button y Lucas el maquinista, ujú. Y pues, que va sobre dragones, ujú, va sobre dragones. Y yo cogí ese libro, me encantó, estaba descuartizado porque era de estas hermanas y dije, pero este libro es una maravilla, como no lo han leído, lo tienen garabateado, roto. Entonces, más que robarlo, sentí que lo lo rescataba. salvaste, claro. Sí, entonces no tenía ningún cargo de conciencia nunca de decir, no, no, si es que este pobre libro... Y era de dragones, ahora que me doy cuenta, o sea que también igual hay... Bueno, Es que perdona que tiene te he es que interrumpido porque es que me no, ha es que tiene venido... mucho que ver, es que tiene mucho que ver el aprendizaje y el momento en el que te encuentras con eso, con esos monstruos. Yo soy también un grandísimo fan de todo lo Lovecraftiano, pero porque me enfrenté a Lovecraft por primera vez con seguramente 12 o 13 años, eh, viniendo de Cádiz, de un sitio donde apenas había oferta fantástica, eh, saliendo de Tolkien, la Dragonlance y las Sí. franquicias tipo Reinos Olvidados y cosas así. Y cuando de pronto yo, harto de leer cosas así, me encontré con la edición de Alianza de Rafael Llopis de los mitos de Cthulhu, se me volvió el cerebro del revés y luego del derecho y luego lo tuve que poner a tender a secar al sol. Entonces, claro, si me lo hubiera leído probablemente con 25 años, pues a lo mejor habría tenido otro efecto en mí, pero en esa época en la que tú todavía tienes un cerebro mucho más esponjoso y mucho más dispuesto a aceptar influencias, a mí me rompió el coco. Me rompió el coco y me fascinó tanto los mitos de Cthulhu como la figura de su creador. Y soy un acérrimo defensor y seguidor de H.P. Lovecraft. Sí. Ujú. Bueno, tanto es así que escribí un libro protagonizado con él. Mi segunda novela Ah, se llama Los ya. nombres muertos y el prota es H.P. Lovecraft, que lo pone a buscar el Necronomicon por medio mundo. Fíjate. Ya, ya. Mira, eso no sabíamos a punto. Y luego, el Es monstruo malilla, ¿eh? que... No es muy buena, no es muy buena novela. Tenía que haberla robado más. Pero bueno, es parte del aprendizaje. Sí. Y luego el monstruo que menos te inspira, ¿no? Con el que nunca harías una novela. Yo, por ejemplo, antes hablabas de los, bueno, bueno, insinuabas de los zombies, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, es algo con lo que no, que tampoco puedo, ¿no? Que me parecen pues un poco magufín para poner la historia en marcha, pero que luego como personajes realmente no tienen mucha... No, no sé, o sea que el foco está, como decías, en el cazavampiros, en los que Ujú. se tienen que defender de esa invasión zombie, ¿no? De las relaciones, etcétera, etcétera, que van surgiendo. Pero el monstruo como tal, a mí pues nunca no me veo escribiendo una novela de zombies, a no ser que le diese un giro completamente y cambiase el sentido del monstruo. Entonces a ti, como monstruo... La putada es que esa novela que tú dices ya está escrita. En España se llama Vida y Milagros de Stony Mayhall y es una vuelta por completo a todo lo que tú tenías pensado de los zombies.
Claro, sí, Lo que quiero decir, molaba de los zombies cuando explotaron era lo mismo, la gente que intentaba sobrevivir sí, al apocalipsis zombie. Si te das cuenta, casi, casi ninguno de esta moda que se puso a principios de los 2000, 2010, así, de novelas zombie, hablaba del zombie en sí. Sergi claro, Viciana, que es un experto, un teórico de la literatura y experto en zombies, decía que el zombie en realidad actuaba como metáfora vacía, ¿sabes? sí, eso, Era te digo. un símbolo en el que tú metías eh, una simbología social y hablabas de los parados, de los inmigrantes, de problemas familiares, que tú digamos que lo usabas para lo que a ti te diera la gana. Pero a mí la verdad es que siempre me ha aburrido un poquito. Me ha A aburrido un mí, poquito. Tanto los intentos de hacer algo nuevo con el zombie, excepto este libro que te he dicho, que está muy bien, como las novelas con la enésima persecución por un pasillo y la enésima puerta que cerramos justo a sí, punto de que salgan las manos. eso, al final es Me si parece que corren, corren más, corren menos, si es por un sí, bicho, si es por, no sé, a mí eso sí. tampoco me inspira mucho. Y a ti, aparte de, ¿hay alguna así que digas un monstruo que no? La sirena. La ¿Qué coño sirena. se hace con una sirena? Hay un par de películas ahí interesantes con sirena que en realidad hablan de prostitución infantil y que utilizan a las sirenas como símbolo para eso. Pero yo no sabría qué hacer. Lo que pasa es que aparte de los monstruos clásicos, que en realidad vienen de la Universal, porque hay todo un catálogo de monstruos grandísimos en las traducciones culturales de todo el mundo, aparte de vampiros, Frankenstein, momia, hombres lobo, etcétera, hay muchísimos monstruos y hay muchísimos monstruos en el imaginario español. Hay por ahí un Sí, libro que se llama eh, Monstruos Ibéricos de Javier Miró, que tiene, no lo tengo aquí, lo tengo en Cádiz, no te lo enseñaba. es que te lo iba a comentar Monstruos antes. Ibéricos. ¿Jesús Sí. Prado o cómo has dicho? Javier Prado. Javier, vale, lo tengo. Javier Prado, un Sí, chaval monstruos sevillano, ibéricos. dibujante. Sí. Sí, es que lo Está, tengo. Este perdón lo por la palabrota, pero tengo. está de putísima madre. De putísima madre. Vale, Y de pues hecho algún día me haré una novelita así medio weird, medio grimdark, con la mitología y los monstruos españoles, y quiero hacerla con Javier Prado. vale, pues ¿Sabes? me viene de maravilla porque fíjate tú que te iba a hablar de ese libro también y te quería Mm. pedir que nos sorprendieses con un monstruo, pues eso, de la mitología, puede ser ibérica o lo que quieras, que no conozcamos. Y yo a cambio a ver si te hablo de otro que no conozcas. A mí hay dos monstruos que me llaman la atención. No me preguntes por qué, porque no tengo ninguna manera de racionalizarlo, pero los áncanos, que es una especie de cíclope, creo que no te voy a saber si es de Cantabria o de Asturias, creo que es de Cantabria, pero a lo mejor me equivoco. Y es como un cíclope que vive en la montaña, digamos, cántabra. Siempre me ha llamado mucho la atención. Y también el sacamanteca me encanta, porque el sacamanteca, bueno, ataca a lo que hoy en día más queremos proteger, que es la infancia, y sobre Mm. todo les hace cosas horribles, que es abrir la barriga a los niños, quedarse con su grasa para venderle potingues a los ricos. O sea Hostia, que, qué ideas. claro, Ya. bueno, es lo que se pensaba antes que había. Esos dos monstruos me llaman muchísimo la atención. Pues a ver si conoces este, que es otro que yo leí de, no sé si conoces este libro que, bueno, está ya descatalogadísimo, es Diccionario de Mitología Vasca y Pirenaica. No. ¿Es de Bueno, Julio Caro Baroja? No. No, no, ¿no? este es de un No. francés que no sé cómo Ah, se pronuncia, porque Olivier de Magliaf. no me suena. No Bueno, me es suena. viejísimo y en Ok. este no creo ni que se pueda encontrar hoy en día, bueno, igual en alguno de estos de segunda mano y así. Entonces Vale. habla de un monstruo que se llama, a ver si lo conoces, a ver si te suena, Babau. Babau. No. Babau, el babau. Entonces, a mí me fascina porque es un coco de los Pirineos que, al que llamaban los padres también, pues como para a obligar a los niños a obedecer y a meterlos un poco en cintura, ¿no? Y dice que en el Rosellón, que perteneció a España hasta el siglo XVII, que es al norte de Cataluña, ¿no? Pues eso, que era un monstruo que se relaciona con el carnaval y eso es lo que a mí me ¿Ah? encanta, es que se remontaría a la época de Aníbal, ¿no? ¿Ah? Y entonces dice, el paso del cartaginés a través de los Pirineos con sus elefantes asustó tanto a sus habitantes que estos integraron a esos animales desconocidos en su mitología. El propio nombre de Babau
sería un derivado deformado de Aníbal. Entonces, Qué guay. es que esto me pareció, bueno, una fantasía maravillosa porque es como, bueno, pues lo que se basa en las leyendas, ¿no? Que a raíz de un hecho real, ¿no? Y en este caso, pues fíjate tú, es que es el paso de Aníbal con los elefantes, eso influía de tal manera, ¿no? Que sea tan shock, tan incomprensible para la gente de allí, que lo incorporen Claro, es a que es lo su que tú decías antes de que, folclore. es que lo que tú decías antes de que el mundo se ha hecho más pequeño porque ya sabemos lo que es todo. Claro, tú imagínate a alguien que nunca ha visto un elefante, que se encuentra un elefante. ¿Cómo no va a pensar que eso es un demonio? Claro, ¿Sabes? y O un dragón, qué ¿sabes? tipo de monstruo. Y Eso es además una bestia horrible, claro. es muy curioso porque empecé a investigar sobre este monstruo para ver qué pinta tenía, pero claro, este libro es Ujú, bastante antiguo, yo creo que bueno, se ha debido perder, pero curiosamente aparece en el Pirineo, ahí ujú, catalán, en esa parte de Francia, una parte ujú. de Francia por ahí, y luego en el norte de Italia también hay un Ah, babao. Y dices, joder, es que vas siguiendo la pista y es el recorrido de es Aníbal. la ruta, ¿no? Sí, Qué guay. y no están conectados, ¿no? Entonces, bueno, estas Eso. cosas me parecen a mí, es que, bueno, me fascina. Ojalá si alguien sabe Muy del chulo. monstruo este que nos cuente más. Seguro que Javier Prado, que es un experto en estas cosas, sabe. Si nos Ay, está sí, viendo, si nos pues, llega a ver, Jolín, que te escriba. pues me Sí. encantaría porque, Bueno, y si te gusta, si te apetece, te paso el contacto y lo entrevistas y habláis de monstruos. joder, pues sí, pues Sí, claro, para claro. mí, vamos, es que estas cosas son para mí tesoros, de verdad, ¿eh? Vale. Entonces, bueno, pues así como decíamos que nuestros monstruos favoritos pues pueden arrojar un poco de luz sobre Ujú, quiénes somos, cómo somos, ujú. también las leyendas locales, con sus Sí. bestiarios particulares, hablarían también de cómo es un pueblo y su gente. Y Ujú, por eso te iba a comentar, ¿no? Que es muy interesante si tú coges un libro como Enciclopedia Yokai, con todo el ujú, folclore japonés, que es maravilloso, y luego lo comparas pues, con este monstruos ibéricos, ¿no? ujú. de Prado y ver las diferencias, las semejanzas. Entonces, según tú, que estás más versado sobre leyendas de tu tierra, estas leyendas sobre Cádiz, qué nos contarían acerca de sus ciudadanos, de su historia, de sus miedos particulares? Bueno, lo que nos cuentan las leyendas de Cádiz es lo mismo que lo que pasa en el Cádiz actual, la economía sumergida. La economía sumergida siempre ha estado presente en Cádiz. Da igual que sea un parao que hace chapuza, chapú que se dice en Cádiz, aquí o allí, o un contrabandista que se tiene que meter en las cuevas debajo de la ciudad para hacer sus negocios turbios. Lo que habla la leyenda de Cádiz es de un puerto de mar por el que ha pasado la mitad del mundo. Tú piensas que era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano porque era la entrada y salida al Mediterráneo, ¿sabes? Y hace 200 y pico de años, no llegaba a 300, era la puerta a las Américas. Entonces por ahí pasaba absolutamente todo el mundo. Pero no solo pasaba, sino que se quedaba, que bebía, que tenía una casa, que formaba parte de la vida cultural de la ciudad y que contaba su historia. Por eso hay muchos apellidos catalanes, muchos apellidos italianos, genoveses sobre todo, y por eso hay tanta variedad en los monstruos y por eso las leyendas tienen que ver con eh, piratas, con contrabandistas, al fin y al cabo con gente que está de paso y que se inventa ciertas historias. Entonces, si hay un sitio de mestizaje en cuanto a leyendas urbanas, me vas a permitir que me mire el ombligo y que no tenga abuela, pero yo creo que es Cádiz, sí, sí. Y que Sí, eso se sí. ve en las leyendas, Ya es que ¿sabes? cuando lees, ¿no? Y dices, bueno, cuántas cosas interesantes, ¿no? Cuántas leyendas Y, súper y que chulas. son las leyendas, están pasadas por la pátina de la ficción de Salvo Sea, pero que el origen son leyendas que me Claro. contaba a mí mi abuela y que se han contado toda la vida. De hecho, la de Liérganes, que es el hombre pez, si te vas a Liérganes, que es un pueblo de Cantabria, hay una estatua dedicada al hombre pez, porque la leyenda se cuenta allí y abajo, y en Cádiz, Jolín, ¿sabes? La qué leyenda se cuenta, allí conexiones. va, se perdió, aquí se perdió un tío, un hombre pez, y apareció en Cádiz, y en Cádiz se cuenta que apareció un hombre pez que venía de Liérganes. Y si tú pones ahora Liérganes estatua en Google, verás la estatua que hay en el pueblo dedicada al hombre pez, Ah, sí, pues ¿sabes? mira, joder.
Me encantan estas cosas. Sí, sí. Entonces, si quieres, para terminar, cuéntanos brevemente cuál es tu leyenda favorita de tu... Bueno, la leyenda del Liérgane, la de la leyenda del Liérgane es muy bonita, pero a mí la que más me ha gustado de toda la vida ha sido la de las cuevas de María Moco, probablemente porque fuera es de las primeras que me contaba mi padre, y porque yo sé dónde, vamos, yo sé, no me lo voy a dar de esto, la gente sabe dónde hay ciertas entradas que ya están en ladrilla y tapia a las cuevas de María Moco. Más que la leyenda de la cueva, que está guay, me gusta un detallito de la leyenda que me contaba mi padre, que se supone que es verdad, que en los años 50 unos niños se metieron en la cueva de María Moco por una entrada que todavía no estaba tapiada, y los encontraron al par de días deambulando por las cuevas, medio ciegos y medio colocados por los gases que se concentraban ahí abajo, y dijeron los niños que habían encontrado una sala donde había 12 moros jugando a las cartas. Cuando encontraron la sala en concreto, lo que había no eran 12 moros jugando a las cartas, lo que había era un mural en una pared que representaba la última cena con los 12 apóstoles, pero los niños, sin Sí. ver más o menos con el colocón de gases ahí acumulados, pues pensaron que eran 12 moros. Y Cuando yo ahí, cogí esa leyenda, claro, dije, yo voy a convertirlos en no, 12 moros de verdad, que son la guardia personal de Liérganes, que vive debajo de la cueva de María qué Moco. guay. Y ese rollo me gusta mucho, ese rollo de lo mismo, vamos, lo que llevamos hablando toda la charla, ¿no? La realidad o el relato, ¿sabes? ¿Qué mola más? Que haya un mural de la Santa Cena, ¿sabes? En una cueva, o que haya 12 A moros mí, desde luego, perdidos por los las 12 cuevas moros me de han María. encantado. Tu Claro, libro. eso, eso, Pues, pues ¿sabes? nada, Jesús, ha sido un placer escucharte y espero, bueno, que la gente también que lo haga, pues lo disfrute. Ujú. Y nada más, pues no te voy a robar más tiempo, que Pues sigas escribiendo mucho para... para mí encantado de charlar un ratito contigo de leyendas, de libros, de monstruos y de lo que haga falta. Me lo pasa muy bien. Pues nada, esperamos con mucha ansia tu nueva novela. Que Muy bien. vaya muy bien. Gracias. Hasta Venga, pues luego. hasta Chao. luego. Chao, chao.